Hola a todos y bienvenidos al mundo de las comunicaciones ópticas. En el video que estás a punto de ver, te hablaremos sobre una tecnología crucial para las comunicaciones ópticas modernas. Así es, me refiero al modulador Match Sender o MZM. Empezaremos explicando por qué es necesario utilizar un modulador de luz dentro de las comunicaciones ópticas. Bien, primero debes saber que existen dos tipos de modulaciones. La primera es la modulación directa, en la cual la corriente de inyección de láser varía directamente para modular la intensidad de luz. Ahora, que varíe directamente significa que es la misma fuente la encargada de conmutar la luz. Puede ser un proceso simple, de hecho lo es, a comparación de otras modulaciones. Sin embargo, tiene limitaciones en términos de ancho de banda y distancia de transmisión, debido a efectos no deseados, como el chirp. Además, puede afectar la vida útil de la fuente de luz. Por el contrario, la modulación externa supera estas limitaciones separando la fuente de luz y haciendo uso de un modulador externo, por lo que el láser opera en modo de onda continua y el modulador externo, como el MZM, modula la intensidad de la luz. El modulador Match Sender es un dispositivo utilizado para modular la intensidad de la señal óptica. Es especialmente útil en sistemas de comunicaciones ópticas de alta velocidad. Fue nombrado después de los físicos austriacos Ludwig Match y Ludwig Sender. Un MZM funciona utilizando la interferencia de dos ondas de luz para controlar la salida de la señal óptica. Es como tener dos caminos para la luz, donde podemos ajustar la longitud de uno de los caminos para cambiar la recombinación de las ondas de luz. A continuación hablaremos acerca de la estructura y el funcionamiento del modulador MZM. El modulador MZM se compone de tres partes importantes. Inicialmente tenemos el divisor de haz en Y. Aquí la señal óptica se divide en dos haces separados para cada uno de los brazos. Cada señal con la mitad de la potencia que tenía la señal original. Como segunda parte tenemos las guías de onda paralelas. En esta parte de la estructura viajan las señales ópticas y es donde se realiza la modulación de fase, al colocar un voltaje de control en uno de los brazos o en ambos brazos. Estos brazos pueden ser guías de onda integradas en un chip o fibras ópticas. Finalmente, tenemos el combinador de haz en Y, el cual recombina los dos haces ópticos modulados para, a la salida, observar la modulación de amplitud deseada. A continuación hablaremos acerca del funcionamiento del modulador MZM. El modulador MZM es un dispositivo óptico usado para modular la amplitud de una portadora óptica a partir de la modulación de fase de la misma, como resultado de agregar una señal de voltaje. Este tipo de funcionamiento se basa en la utilización de un material, generalmente el niobato de litio, el cual cambia su índice de refracción respecto al valor de voltaje suministrado. Esto provoca una variación en la fase de la señal óptica, teniendo como resultado una interferencia constructiva o destructiva a la salida del modulador, debido a que el voltaje suministrado crea un campo magnético el cual hace variar la fase de la señal, como se explicará a continuación. Explicaremos el control simple del modulador. El control simple del modulador está dado porque uno de los brazos del modulador MZM está controlado por una señal de voltaje. Por tanto, cuando nosotros ingresamos una señal óptica y esta es dividida para cada uno de los brazos, el brazo que está controlado por una señal de voltaje provoca una variación de fase. En este caso, provocará una variación de fase de 180 grados. Por lo que al recombinar la señal óptica, estas dos señales se anularán entre sí, dándonos como resultado una interferencia destructiva, la cual provocará una intensidad mínima. Por otro lado, para obtener la interferencia constructiva a la salida del modulador, tenemos que ingresar una cantidad de voltaje adecuada para que el índice de refracción cambie de tal manera que logre mantener la fase original de la señal óptica en uno de los brazos del modulador. Y al recombinar las dos señales ópticas tendríamos una interferencia constructiva, la cual nos da como resultado
una intensidad máxima. De esta manera, tenemos la interferencia constructiva y la interferencia destructiva, la cual nos provoca la modulación de amplitud a partir de la modulación de fase que se realiza en las guías de onda paralelas del modulador MZM. A continuación, hablaremos del voltaje de Bayes y el voltaje de pi, los cuales son necesarios para comprender el funcionamiento del modulador MZM. Iniciaremos con el voltaje de pi. Este voltaje de pi es un parámetro que define la cantidad de voltaje necesaria para cambiar la diferencia de fase entre las dos ramas del interferómetro en 180 grados. Esto provocaría la interferencia constructiva o destructiva que obtenemos en el modulador. Por otro lado, el voltaje de Bayes es un voltaje continuo que se aplica al modulador para establecer un punto de operación específico en la curva de transferencia, que es la que tenemos en color azul. Si nosotros ubicamos el voltaje de Bayes en un punto de operación negativo, obtendremos el complemento de los bits de entrada. Me refiero a que si nosotros ingresamos un 1, tendremos la interferencia destructiva y tendremos la intensidad mínima, y por otro lado, si ingresamos un 0, tendremos la interferencia constructiva con la intensidad máxima. Además, si nosotros ponemos el voltaje de Bayes en el punto de operación positivo, tendremos los bits tal y como ingresaron. Cuando ingresamos un 1 tendremos la intensidad máxima y cuando ingresamos un 0 tendremos la intensidad mínima. El voltaje de Bayes ideal sería igual al voltaje de pi sobre 2, pero esto no es algo que podamos obtener en la práctica de manera sencilla. Por lo tanto, es óptimo trabajar con unos voltajes cercanos a los voltajes ideales. A continuación se explicará una pequeña animación para ilustrar el funcionamiento del modulador MZM. Sabemos que la luz llega al splitter en Y y se divide en dos haces de la mitad de la potencia de la señal original. En las guías de onda paralelas, el índice de refracción cambia respecto a la cantidad de voltaje que ingresamos. Luego, al cambiar el índice de refracción, la fase de los haces de luz es distinta. Por lo tanto, si recombinamos los haces, podemos tener o una interferencia constructiva o una interferencia destructiva, dependiendo de la cantidad de voltaje que nosotros añadimos a las guías de onda paralelas. De esta manera tenemos la modulación de amplitud a partir de la modulación de fase. Los equipos que se encuentran plasmados en las imágenes han sido proporcionados por el Laboratorio de Comunicaciones Ópticas de la Escuela Politécnica Nacional. Como podemos observar aquí, se encuentra el modulador MZM, el cual tiene 4 entradas resaltadas con círculo. Acá podemos observarlo de mejor manera. El modulador MZM tiene 4 entradas como ya lo mencioné: la entrada de la luz, la entrada de datos, el voltaje vías y la salida del modulador. Para la entrada de luz es necesario conseguir una fuente de luz. En nuestro caso usamos un láser DFB. Es posible usar un láser Fabry-Perot, sin embargo el láser DFB tiene mejores características como el ancho espectral, que es menor a 0.1 nanómetros. Bien, el láser DFB se encuentra conectado mediante un conector serial a un controlador de corriente. Este controlador de corriente, para realizar el experimento, se hizo uso de una corriente de aproximadamente 20 mA. Siguiente, tenemos la entrada de datos. La entrada de datos es donde se ingresan los datos al modulador y para ello se usa un generador de datos de RF, el cual va conectado al modulador de MZM mediante un cable coaxial. La siguiente entrada es el voltaje vías. Para el voltaje vías se hizo uso de un generador de voltaje, el cual se encarga de polarizar al modulador. Este voltaje tiene características periódicas y se lo emplea para caracterizar la curva de transferencia del modulador MZM, en donde la curva es una senoidal que posee un máximo y un mínimo. Para el experimento se hace uso del voltaje de vías, que ubica el punto medio de la curva, llamado quads. Existen los quads positivos y los quads negativos. Sin embargo, los quads negativos invierten la señal.
por lo que hacemos uso del punto en donde se ubican los quads positivos. Finalmente, a la salida del modulador tenemos el osciloscopio, el cual permite visualizar los datos en el dominio del tiempo, así como el diagrama del ojo. Esta ha sido nuestra exposición acerca de la estructura y el funcionamiento del modulador MZM. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.